Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día estamos conversando con Pavel Issa y él estaba antes de la pausa haciéndonos un análisis bien interesante, así que yo quisiera como volver a ese momento, Pavel, para que tú continúes desarrollando. Lo que quería decir es que a pesar de que del elemento digamos de relativa crisis o de una crisis en ciernes, si no se cierra la brecha fiscal, si no se aprueban los nuevos ingresos, yo creo que hay un elemento positivo de este proceso. O sea, a pesar de la resistencia con razón de la gente por nuevos impuestos, yo creo que hay un elemento positivo, y es que por primera vez en el país se presenta una reforma cuya intención es claramente progresiva. Correcto. No significa esto que los instrumentos que usaron eran los más idóneos y al final pudiera terminar no siendo todo lo progresiva que aparentaba superficialmente. Pero yo creo que eso ha puesto el debate sobre la cuestión tributaria en otro nivel. Recuérdense que hace unos años, la reforma de 2004, 2005, 2006, en todas ellas, y yo participé activamente en ese proceso, lo que estábamos era defendiendo que no se ampliara el ITEVIS, la base del ITEVIS, hacia alimentos. Sí. Porque eso convertía al sistema tributario lo hacía mucho más regresivo, es decir, que los pobres pagaban más impuestos relativamente que los más ricos. Y más injusto. Y era más injusto. La idea era mantener esa exención en lo fundamental, aunque puede haber mejorías grabando algunos productos que son susceptibles de ser, digamos, escondidos por otros productos y al final servir para la evasión. Pero en general hay que defender la exención del ITEVIS a alimentos y medicinas, por ejemplo. Digamos, la parte humana de la estructura. Y eso permite que los ricos tiendan a pagar más ITEVIS que los pobres. Y entonces, yo creo que en esta nueva propuesta se olvidó eso. Es decir, se olvidó, ya no se puso en la mesa impuesto a los pobres. Así es. Claro, alguien puede alegar, no, lo que pasa es que estamos en una coyuntura electoral. Cierto, eso puede haber influido, pero yo creo que hay una mayor conciencia ahora de la necesidad de hacer más progresivo el sistema tributario dominicano. Incluso la nueva propuesta que discutieron y que aprobaron los legisladores, a pesar de que se diluyó de manera significativa el carácter progresivo, o sea, se diluyó en parte el carácter progresivo de la reforma, todavía es un paquete fundamentalmente progresivo, es decir, limitado, perdió un poco del espíritu que tenía. A mí me gustaba mucho más la primera propuesta. Nosotros también. Pero no es una propuesta regresiva, es una propuesta recesiva. Cualquiera, la primera y esta es recesiva, sí, va a contribuir a deprimir la economía y a generar menos empleo, pero de todas maneras, en términos distributivos, tiende a cargar más a los más ricos que a los más pobres. Aquel impuesto, por ejemplo, a los juegos de azar, ¿quién iba a estar en contra de eso? Solo los banqueros en el Congreso tuvieron el poder para cambiarlo y para diluirlo de manera significativa, pero era un impuesto, una propuesta a la cual no se opusieron, digamos, el país no se opuso, solo esos sectores muy específicos. Luego estaba el impuesto a los dividendos. Pero lograron mucho, lograron mucho esos banqueros. Bueno, es que muchos de ellos llegaron ahí gracias a esos negocios. Sí, correcto. Y tienen poder en ese sentido. Pero déjame interrumpirte, porque en ese mismo contexto, yo vi hoy un trabajo que se publicó donde Canahuate da unas explicaciones bien interesantes, sobre todo en esa parte de lo que es el aumento al gravamen al impuesto sobre la renta, el aumento del impuesto sobre la renta. Él decía que el año 2010, de acuerdo con estadísticas de la DGI, el impuesto sobre la renta a las empresas generó unos 34.475 millones. 34.000 millones. Entonces, el aumento fue de 4 puntos. O sea, era un 25, ahora sube a un 29. Y él calcula estima que si se mantienen los mismos parámetros, o sea, la misma situación que se dio en ese momento, si no hay distorsión, si no hay distorsiones y ese tipo de cosas, pudiera llegar a 40.600 millones. Ahí se resuelve con 6.000 millones. Entonces ahí tú estás grabando
la renta de las empresas con 6.000 millones, de 9.600, ya tú tienes ahí 6.000 millones que te lo va a dar ese solo impuesto. O sea, que eso coincide mucho en la línea que tú dices de quién es el que más va a pagar. Pero ahí puede crear hay un problema, en el impuesto sobre la renta dominicana hay un problema. Sin embargo, déjame terminar esta idea porque es bien interesante lo que él plantea. Él dice que hay un problema que si no se corrige, eso puede cambiar mucho, porque tú estás grabando solamente a las empresas jurídicas, a las entidades jurídicas, pero no estás grabando el impuesto a las personas. Entonces dice que lo que pudiera darse ahora es que los empresarios comiencen a crear situaciones para evadir el pago de ese mayor impuesto, es decir, para pagar, generar más gasto y distorsionar lo que es regresivo. El puesto, y entonces neutralizar un poco el impacto de ese 4% adicional. Sí, ese tipo de situaciones se dan, y de hecho, antes de la reforma tributaria, de este pequeño paquetito, es realmente una propuesta modesta, ¿no? Una propuesta que transforma el sistema tributario dominicano en ningún sentido significativo. De hecho, yo diría que las propuestas de reforma tributaria que han habido de 2004 para acá y las aprobaciones no han transformado dramáticamente el aparato tributario. Se ha gastado políticamente el tema. De hecho, el director general de Impuestos Internos dice que solamente han habido realmente 2 reformas tributarias, que fue aquella cuando se aprobó el Código Tributario. En el 92. Y la que se aprobó cuando se puso en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio, que hubo un traslado de impuestos del sector externo al sector interno. Bueno, debería también de agregar ahí una tercera, que fue la del 2000, a inicio del gobierno de Mejía, que bajó el arancel máximo desde 35 a 20%. Hay algunos rubros que se quedaron más altos, pero eran pequeños. Entonces fue una reforma significativa. Sí. O sea, yo agregaría esa tercera. De todas maneras, siempre se van a dar este tipo de movimientos que se están planteando. De hecho, ya se estaban dando con esto de la ley de proindustria, internación temporal. Siempre las empresas buscan mecanismos para salir libradas. Y digamos que de alguna manera uno puede decir, aquí ellos digamos, es legítimo que busquen siempre dentro del marco de lo legal formas de pagar menos impuestos. Lo que pasa es que muchas veces bordean lo ilegal y entran en lo ilegal. ¿Tú sabes qué es lo que preocupa de eso, Pavel? Que si estas leyes no dan los resultados esperados, ¿qué va a pasar después? Bueno, obviamente, yo creo de todas maneras, pueden no dar los resultados, pero digamos que mientras tanto, en el muy corto plazo, va a obtener el sello de aprobación del fondo. Correcto. Y va a haber el desembolso de los 500 más los casi 600 adicionales que vienen, y tú en este año, digamos, salvas la cara. El 2012 sería un año de mucha presión. Podría ser que en el 2012 encuentren nuevos mecanismos, se desarrollen. Además, desarrollar esos mecanismos toma mientras tanto tiempo. Ahí está el nuevo presupuesto. O sea, tú ya puedes en el nuevo presupuesto hacer cálculos diferentes y ser más conservador en algunas cosas y crearte metas menos ambiciosas en términos de ingresos y gastos para... Yo creo que hay una urgencia inmediata que está siendo atendida. No, lo ideal ahora, claro, ahora habría que salir del trance de que si no se aprueba el paquete, entonces se cae el acuerdo y ahí vienen ya todas las consecuencias que... De todas maneras, yo quería llamar la atención en el caso del impuesto sobre la renta. Yo creo que a mí no me opongo, me parece bien que hayan aumentado el del 25 al 29. Eso es recesivo. Eso puede significar un retroceso. En términos de... Un retroceso en términos de los avances que se hicieron y los acuerdos que se hicieron en irlo disminuyendo en vez de aumentar. Mira, sí, eso en términos de los acuerdos, pero si tienes una urgencia fiscal y no quieres grabar a los pobres como debe ser, entonces digamos que es una salida adecuada. Yo creo que pienso que hay que repensar todo el esquema de las tasas de impuestos sobre la renta. Lo que tenemos son 3 tasas, ¿no? 15, 20 y 29 ahora. Antes era 15, 20 y 25. Y esas tasas están, los tramos de ingreso están muy cerca unos de otros. La mayor parte de la población no paga impuestos, la inmensa mayoría, creo que más del 80% de los asalariados no pagan impuestos sobre la renta, de los asalariados. Sí, porque a partir de hasta 31,000 pesos entonces, a partir empiezan a pagar impuestos sobre la renta a partir de ese monto, un 15%. Luego, rápidamente, en un tramo muy corto,
la escala sube a 20%. Y luego rápidamente también sube a 25%. Eso tiene que ser repensado. Yo diría que incluso pudiéramos pensar en un mundo, digamos, ideal, en hacer que incluso los segmentos de menores ingresos, asalariados de menores ingresos, contribuyan al impuesto sobre la renta. Cuando digo en un mundo ideal, quiero decir en un mundo en el cual el resultado del gasto del Estado sea visible para la población y se le dé legitimidad a cualquier esfuerzo tributario. Cuando la gente sienta que el Estado está gastando de manera diferente, cuando la gente sienta que su dinero está financiando el desarrollo, aún sea, digamos, no un salto dramático, pero sí que se va caminando en esa dirección, entonces tú ofreces legitimidad a un esfuerzo tributario y puedes empezar a decir, también los pobres pueden participar como alguien me dijo, de este serrucho siempre cuando tú servicios básicos tú se los garantizas. Claro, con tasas muy bajas pueden ser. Correcto. Sí. A que la gente hasta un 5%. Hasta un 5%. O incluso se puede empezar en ingresos muy bajos, una tasa fija de 200 pesos. Y a partir de ahí empiezan las escalas, digamos, tributarias. Y luego, a donde se tiene que hacer, de hecho, obviamente, el mayor esfuerzo, de mi punto de vista, es hacia arriba. Es decir, en las escalas más altas de ingresos, especialmente no solo en términos de tasas, sino en términos de los mecanismos que se usan para cobrar los impuestos a las empresas y a las personas físicas de mayores ingresos. Yo creo que hay demasiado, me parece a mí, yo no soy un experto en la gestión tributaria, pero me parece que hay muchos mecanismos que tienen las grandes empresas y las personas de muchos recursos para evadir el pago de impuestos a través de operaciones offshore, de lo que llamamos los economistas centro de costos, donde tu empresa cierra el año con 0 beneficios, pero es porque tus beneficios lo lograste contabilizar de tal manera que fue tu empresa fuera del país la que, digamos, ganó, y esa no está grabada porque está en un paraíso fiscal, por ejemplo. Entonces, es por ahí que está el tema, hacer un esfuerzo en esa dirección. Yo creo que el esfuerzo fundamental para que hacer el sistema tributario más progresivo no solo va por el lado de mejorar, cambiar la estructura tributaria y de hacer descansar más, o sea, subir tasas o algo por el estilo, sino en el esfuerzo de efectividad recaudatoria. Capturar ese ingreso. Pero realmente ha habido mucho progreso en la efectividad. Pero yo creo que llegó a un techo. Sí, es la impresión aparentemente. Que yo tengo. Aparenta ser, y la declaración de Juan Hernández reciente da esa impresión de que él mismo llegó a un techo en efectividad. Sí, pero ¿por qué? Yo creo que el techo no es técnico. No. Yo creo que el techo es político. Sí. Hacer un pacto claro, fiscal, que diga, vamos detrás de estos recursos, pero también vamos a devolver esos recursos en bienes públicos. Ahí viene. Mira, lo que pasa, Pavel y Luis, amigos televidentes, es que el Estado dominicano, no un gobierno específico, el Estado dominicano, a través de muchos años, se acomodó y dejó de funcionar con su papel básico, que es garantizar servicios públicos a la población. De calidad. Y de calidad, para poder la población retribuir ese gran servicio de calidad, pagando sus impuestos. Entonces, ahora estamos en un asunto de quién tiene que dar el primer golpe. El Estado dándome mejor servicio porque me cobra impuestos, o yo que tengo que también dejar de evadir para que el Estado dé mejor servicio. Entonces ahora estamos en una disyuntiva. Yo creo que hay que dar el paso por la vía del gasto. Por la vía del Estado. Por la vía del Estado. Tiene que ir limpiando la imagen del Estado y reduciendo la resistencia para poder hacer un esfuerzo de reforma tributaria. O sea, reforma fiscal, pero del lado del gasto, ir reformando el lado del gasto para poder legitimar una reforma significativa por el lado de los impuestos. Porque, y con esto concluyo esta idea, porque, bueno, perdí la idea. Adelante. La relación, preparación de presupuesto. Perdón, ahora sí. Que con una presión tributaria aún de 16, 17%, este país no puede echar para adelante. No. Tú necesitas tú tienes que apuntar a una presión tributaria entre 20 y 25. Sí, correcto. Gradualmente. Siempre y cuando el Estado cumpla con su Claro, primero empieza a cumplir. No te digo que cumplas, que seas un Estado que des un salto tremendo, pero empieza a cumplir para poder ir subiendo la presión tributaria. Nosotros en programas anteriores, ahí está Luis, hemos hecho un cálculo de que es cierto que la presión tributaria anda entre el 12.5 y el 13, de acuerdo a los cálculos que se hace con el Producto Interno Bruto. Y que con una presión tributaria de 13% no hay desarrollo nunca, no va a haber. Ahora bien, está en que el señor Estado
usted me va a garantizar cuando suba esa presión tributaria a dar un mejor servicio. Claro. Yo no estoy tan seguro de que usted lo puede porque Claro, la exacto. tradición y la historia me dice que no, que usted como político, ustedes como políticos, con lo que han dirigido el Estado a través de los años, no le han garantizado a la población ese trabajo. Y ahí, pausa gasto y una política pública y un Estado decente es fundamental para tú poder Este país lo reestructurar está necesitando. urgentemente. Venimos en breve.